A esta hora presentamos Conversaciones Literarias en Armonía, un espacio dedicado a difundir literatura cristiana que fortalece y edifica nuestra vida espiritual. En esta ocasión, el hermano Juan Isaías dialoga con el pastor Miguel Núñez, quien nos presenta su más reciente libro, ¿Crees la Biblia o vives la Biblia? Vamos a hablar de un libro que puede ayudarte a comprender no solamente la practicidad de Santiago, con temas con los que luchan la mayoría de los hijos de Dios, sino que te va a motivar también a vivir una vida cristiana más coherente con la verdad. Palabras del autor, a quien quiero presentar en este día. Él es el doctor Miguel Núñez, quien sirve como pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI, en República Dominicana. Es presidente también y fundador de Ministerios Integridad y Sabiduría, miembro del Cuerpo de Directores de Coalición por el Evangelio y del Concilio de Masculinidad y Feminidad Bíblica. Además, director de Estrategia para América Latina del Seminario Teológico Bautista del Sur. Médico también, con especialidades de medicina interna y enfermedades infecciosas. Ha escrito varios libros, incluyendo Renueva tu mente, el cual ganó el premio CEPA por el libro del año 2021, y Mejor Diseño a Portada en el libro Hasta que ruja el león, y Por el poder del Espíritu, y Volveos a mí. Él vive en Santo Domingo junto a su esposa, la doctora Catherine Cheraldi, quien también practica la medicina. Así que le doy la más cordial bienvenida. Un gusto, Pastor Miguel, por tenerlo acá junto a nosotros en Armonía. Bueno, gracias a ti, a Juan, un placer poder compartir este espacio y poder hablar un poco acerca de uno de los libros más prácticos de la palabra de Dios, quizás el que más aborda la forma práctica de vivir la fe cristiana. De manera que qué bueno que podemos hacer esto a través de estos medios. Sí, un gozo para nosotros poder tenerle acá y compartir de este libro que ha sido maravilloso. Tuve la oportunidad de leerlo ya y me di cuenta de muchas implicancias y formas trascendentales de cómo en profundidad se aborda la Carta de Santiago. Así que gracias, pastor, desde ya por haber escrito este libro maravilloso que espero que muchos de nuestros auditores y de los hermanos que están viendo también por redes sociales puedan adquirirlo en su oportunidad. Gracias a ti. Pastor, ¿qué le llevó a escribir este nuevo título? ¿Por qué crees la Biblia o vives la Biblia? Bueno, por un lado, en un libro previo que ya tú mencionaste, que tiene que ver con Renueva tu mente, yo comienzo diciendo que en una ocasión alguien me preguntó que cuál era como la mayor decepción del ministerio. Yo creo que ellos estaban esperando escuchar algo acerca de problemas en el ministerio, con la iglesia, o grupismo, sectarismo, ese tipo de cosas. Pero yo le decía que no, que es la dicotomía que veo continuamente entre lo que un cristiano aprueba, aplaude, dice gloria a Dios el domingo y luego la forma de vivir. Bueno, esa misma idea, ahora llevada al análisis bíblico, la mejor forma de abordar eso, de ver que eso es una realidad, de ver que no es nueva esa realidad, es yendo al libro de Santiago, porque el libro de Santiago, en vez de ser algo eminentemente teológico, como es la carta a los romanos, la carta a los hebreos, es un libro eminentemente práctico. Y realmente, como que es el libro que también nos ayuda a decir, ¿sabes qué? El propósito de la teología no es información, es transformación de vida. Y Santiago es como un espejo, literalmente hablando. Es un espejo donde todo el mundo se puede ver y donde todo el mundo puede encontrar algo que no está bien en su vida, porque nadie vive la vida de Jesucristo perfectamente,
y entonces donde podemos hacer correcciones si queremos ser sinceros, si queremos ser congruentes, si no queremos ser hipócritas. Es como entrar a Santiago y ver que aquí yo necesito hacer ajuste, aquí también. Y eso será en mayor o menor grado dependiendo del grado de santificación de cada individuo. Pastor, uno dentro de las temáticas quizás me gustaría ir abordando algunas de ellas solamente para que se interesen también, ¿cierto?, los oyentes y puedan ahí estar adquiriendo el libro y ver todo en sí su contenido. Usted parte con el capítulo 1, en el cual deja algo totalmente al descubierto. Que el evangelio sea tu piel y no un uniforme. Bueno, eso es quizás una de las verdades más necesarias. Lo fue en el siglo I, leyendo a Santiago, y lo es en el día de hoy. Lamentablemente todos nosotros, tú sabes, tú vas al trabajo y dependiendo de lo que hagas en el trabajo, puede ser que vaya con un traje completo y una corbata muy bien vestido, pero llega el momento que tú llegas a tu casa, te quita ese uniforme, por así decirlo, y en tu casa estás en pantalones cortos, en sandalias, o en la playa por igual. Entonces muchas veces el evangelio luce de una forma muy similar. Es como un uniforme que me pongo y lo luzco en la iglesia o en un grupo bíblico, un grupo pequeño, pero luego llego a mi casa y me quito el uniforme, o voy al trabajo y me quito el uniforme porque ya no estoy en la iglesia. Tú no puedes hacer eso con tu piel, y la idea es esa, que el evangelio no es algo como para ser creído solamente, o aún más, no es algo para solamente ser creído y predicado o enseñado o proclamado. No, el evangelio es toda una enseñanza que demanda una transformación de vida. Cuando eres transformado, ya eso es lo que eres. No hay forma de no ser eso. Es como, aquí le llamamos renacuajo al pececito, ¿verdad?, que se convierte en rana. Sí. Una vez es una rana. Ya no va a volver a lucir como un renacuajo. Bueno, esa es la idea. El evangelio debe llegar a tu vida, cambiar tu vida, de tal forma que tengas una vida cambiada. Ya no es algo simplemente que haces, es algo que eres, que luce. Es la idea de la frase, que el evangelio sea tu piel y no un uniforme. Aquí hay una frase que usted recalca que dice: el de doble ánimo carece del poder del Espíritu para transformar su vida. Sí, bueno, eso es, en otras palabras, es lo que Santiago dice en el capítulo 1, que el hombre que va a pedir, que pida con fe. Y dice, porque si no va a pedir con fe, y es un hombre de doble ánimo, él es como una ola que sube y baja, las olas del mar. Y entonces dice que ese hombre no espere que va a recibir nada, bastante radical ahí con esas palabras, que va a recibir nada de parte de Dios. Bueno, si no voy a recibir nada de parte de Dios, tampoco voy a recibir la llenura del Espíritu. Perdón. Y si no recibo la llenura del Espíritu, no puedo contar con el poder del Espíritu. Entonces, obviamente nadie tiene una fe perfecta, es imposible. Cristo la tuvo, nosotros estamos en el camino de esa perfección. Pero lo que Dios quiere ver es que yo me muevo continuamente hacia adelante para seguir perfeccionando lo que Él es. No es que yo me mueva hacia adelante y vuelvo para atrás, no es que si lo pudiera diagramar, no sé si todo el mundo que está escuchando esto podría verme, pero tú sabes, si mis dos manos aquí que estoy colocando representan dos líneas paralelas que es separada por un espacio, la vida cristiana va a tener una forma ondulante entre una mano y otra, entre una línea superior y una inferior. Pero no se supone que sea una línea que sube y sobrepasa la mano superior y baja y sobrepasa la mano inferior que yo estoy usando en este diagrama visual. No, porque eso es como alguien completamente inestable. Eso es simplemente para ver la vida cristiana de una manera realista.
Porque si lo vamos a hacer como una línea completamente recta a lo largo de todo nuestro caminar, eso es Cristo, que nunca vaciló en ninguna área, en ningún momento, en ningún lugar. No estamos hablando de eso ahora, pero sí estamos hablando de una estabilidad que tu fe te da, que tus convicciones bíblicas te dan. Y Santiago quiere que hagamos eso, que andemos así. Así es. Hemos convertido, como bien lo dice acá, la santificación en un proceso terapéutico, en lugar de verla como una transformación espiritual a través de la aplicación de la palabra que culmina en la muerte del yo mediante el poder del Espíritu que mora en nosotros. Sí, bueno, es una gran verdad. Yo creo que nosotros estamos, y tú sabes, cualquier cosa que yo diga aquí yo puedo decir, yo puedo afirmar eso porque no simplemente porque lo leí en un libro o lo leí en la Biblia, no, es porque ninguno de nosotros nace de nuevo completamente santificado ya. Entonces nosotros y yo incluido, pasamos por este proceso que nos enseñan. Y la realidad es que nosotros estamos más en necesidad de arrepentimiento que de sanación. Nosotros vivimos una edad muy terapéutica y vivimos hablando de la sanación que necesitamos de nuestras heridas del pasado. Pero la realidad es que yo necesito más arrepentimiento que sanación de lo que a mí me ocurrió. Pero sanación suena mejor porque puedo culpar al otro de lo que me hizo, de la herida que tengo, y me exculpo yo mismo. Pero eso no va a funcionar ni me va a cambiar. Capítulo 3, usted habla, pastor, y aquí lo queda muy explícito. En la sabiduría, una petición que Dios se deleita en responder. Yo creo que si quiera sabiduría, pídala a Dios. Exactamente. Eso, Santiago dice eso en el capítulo 1, pero lo importante es que Santiago dice algo más que eso, que implica mucho, que él dice que la pida a Dios y Él la dará en abundancia. Wow, no es como que la pides, vamos a ver lo que Dios te da. No, tú la pides. Si estás caminando con Dios, lo que tú vas a recibir es abundancia de sabiduría. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Tratar de vivir una vida de obediencia, y en esa vida de obediencia, cada vez que necesites sabiduría, que es todo el tiempo, porque a menos que tenga la mente de Cristo completa en ti, formada ya, lo cual es imposible de este lado de la gloria, siempre vamos a requerir de sabiduría para tomar decisiones, para saber lo que leo, cómo lo interpreto, cómo lo aplico. Y Dios dice, pídemela. Pero igual, tú sabes, Salomón escribió en Eclesiastés 2:26, creo que al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, conocimiento y gozo. Ahí está también otro estímulo. Y además, la vida de Salomón mismo. Salomón, en un momento dado, cuando estaba caminando con Dios, Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras, que te lo voy a dar. Y Salomón dijo, no, yo no quiero ni oro, ni plata, ni fama, yo lo que quiero es sabiduría para guiar a tu pueblo. Y Dios se la dio hasta el punto que él dijo, no ha habido ni va a haber ningún hombre más sabio que tú. Pero esa sabiduría de Salomón no era intrínseca, ni la tuya tampoco. Es algo derivado, es algo que Dios da. Pero la da mientras caminas con Él. Si te alejas de Él, tú pierdes tu sabiduría, porque pierde como sus lentes para ver la vida como es y y tu mente bíblica la pierde para reaccionar ante los acontecimientos de la vida como son también. Él y la da abundantemente y sin reproche. Sí. Exactamente. Y vivimos, ¿cierto? La sabiduría, Dios lo dice acá, nos ayuda a ver la vida, tal como decía, con estos lentes, con más claridad. Nos enseña a pensar con prudencia, nos permite reconocer los obstáculos en el camino y evitarlos. Amén. Esa es la realidad. Nosotros mismos representamos el mayor obstáculo en el camino, literalmente hablando, por nuestra forma autocentrada, como vemos la vida, número 1, número 2, nuestra sabiduría limitada, nuestro conocimiento limitado, y muchas veces porque no vivimos como Cristo nos mandó a vivir. Cristo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. La palabra nada no deja nada fuera. Entonces, no hay nada que yo pueda hacer sin contar con la sabiduría de Dios y el poder del Espíritu.
Y eso es de eso es que Santiago de una u otra forma está hablando. Acá usted termina con, en parte de este capítulo, y dice: la sabiduría del cielo que llevó a Cristo a la cruz y de la cruz a su trono es la misma sabiduría que nos hace atravesar nuestros desiertos, camino a nuestra tierra prometida. Mientras tanto, somos exiliados en tierra extranjera y las tribulaciones de la vida forman parte de nuestra preparación para entrar en la eternidad. Así es, yo creo que mucha gente piensa que como que Dios existe, como existen estas máquinas dispensadoras de Coca-Cola o de refresco, tú le pones dinero y Dios te entrega un beneficio, pero eso no es. La vida tienes que vivirla tomado de la mano de Dios, y la mano de Dios te va a llevar a momentos de desiertos, porque todos nosotros necesitamos desiertos, y eso es fácil de probar. O sea, la mayoría de la gente vive diciendo durante la mayor parte del año que no tiene tiempo para leer la Biblia y orar, pero luego se va de vacaciones donde tiene todo el tiempo que él quiera y ora menos y lee la Biblia menos todavía. Entonces, no es verdad que no tienes tiempo, es que tú tienes muchas cosas en tu vida que te distraen, que te llaman más la atención que lo que la Biblia dice o lo que la Biblia te ofrece o Dios te ofrece. Que tu carne se deleita más en esa cosa y tú quieres complacer la carne, lamentablemente. Entonces, esa es la razón por la que nosotros verdaderamente probamos a nosotros mismos, que no es verdad que no tengo el tiempo, y yo necesito vivir en la palabra y vivir la vida de la palabra. De lo contrario, me voy a perder en la vida. Y de eso que, de nuevo, Santiago quiere ayudarnos. Si estamos perdidos, a encontrar a Cristo, y si a encontrar el camino, y si estábamos bien y nos desviamos, te hace como un llamado para que vuelvas a estar donde estabas en un momento dado. Así es, y ese concepto nos lleva a la vida del cristiano hoy en día, a parte del capítulo 5 que usted tiene como título acá. Nos dice: oír es información. En su contraste, obedecer es transformación. Claro, porque eso es exactamente de nuevo lo que Santiago nos dice, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores. Bueno, ¿por qué Santiago dice eso? Bueno, porque el oidor, él mismo se percató que el oidor, él no cambia, él vive su vida, sigue el mismo camino. Él se puede deleitar en un momento dado en lo que oye, pero él se deleitó porque le sonó bien, le sonó poético, le sonó congruente, pero no tiene la intención de aplicar eso a su vida, y entonces por eso no cambia. Realmente tú y yo manejamos un carro no porque leímos un libro que dice cómo manejar, manejamos un carro porque después de leer el libro, entonces nos montamos en un carro y con alguien al lado nos fue enseñando cómo manejar un carro. Bueno, de esa manera es exactamente igual con la Biblia. Yo no aprendo simplemente porque leí la Biblia. Yo tengo que montarme en el carro de la vida, comenzar a aplicar lo que la Biblia dice, y entonces ahora yo aprendo a manejar la vida. Cuando voy derecho, cuando freno, cuando doblo a la derecha, cuando doblo a la izquierda. Es una ilustración simplemente, pero ilustra perfectamente bien lo que estoy tratando de decir. Hasta que no apliques lo que estudia, lo que lee, no vas a cambiar. Y viendo también el ejemplo anterior que ha dado usted, pastor, del tiempo, ¿cierto?, hacia la oración, que no tenemos tiempo, no encontramos para poder leer tampoco la Biblia, nos vamos de vacaciones y muchas veces, ¿cierto?, se va de viaje, en la maleta va todo ordenado, pero no está en el checklist, no está la Biblia. Exactamente. Entonces queremos el tiempo, pero tampoco nos preocupamos del querer hacerlo. Sí, y los desiertos, que fue donde estábamos hace unos minutos atrás, existen justamente para decirnos: hey, regresa a mí, porque todos nosotros podemos testificar que hemos orado más o hemos leído la Biblia más en momentos de dificultad, que es cuando tenemos menos tiempo, en términos de las 24 horas al día, porque tenemos horas dedicadas a una enfermedad o a una dificultad o
falta de provisión, pero eso es cuando más tiempo encontramos para orar a Dios, pedir a Dios, porque al final, lamentablemente, nuestra vida de oración es muy interesada en los beneficios que puedo devengar. Se lleva más a la petición que a la gratitud también. Exactamente. Sí. Es como dame, pero no te doy yo de regreso a ti. Dios no necesita nada, pero quiere que tú le des a Él justamente para que aprenda agradecimiento, pero también para que te invierta en su causa. Y esa es la manera de devolver a Dios, porque al final, o sea, yo no tengo nada que darle a Dios que Él esté necesitando. Esa no es la forma. Al contrario, Dios no necesita absolutamente nada. Es una ilustración diferente, pero decía C.S. Lewis en uno de sus libros que si tu esposo o esposa o tus hijos se van de la casa y se van de mala manera, a ti te duele porque tú perdiste algo. Sin embargo, si tú te alejas de Dios, a Dios le duele también, pero no porque Él perdió algo, porque Dios no puede perder nada, Él lo tiene todo siempre. A Él le duele, pero le duele porque tú perdiste algo otra vez. Entonces tú puedes ver que cuando Dios te pide una vida centrada en Él, no es porque tú le vas a llenar deficiencias que Él tiene. No, es porque una vida centrada en Dios a ti te va a llenar, o a mí, deficiencias que tenemos. Y Dios, si ama, que es amor, pues Él va a estar interesado en dar de Él a aquellos a quienes Él ama y por quienes Él murió. Así es. Pastor, ¿cómo ahí en Santiago 4 te extrae, ¿cierto?, este título para un capítulo que dice: nuestros corazones estorban nuestras oraciones? Sí, bueno, eso ocurre de múltiples maneras. Por un lado, mi corazón y el de todos es un corazón pecaminoso. Entonces, de entrada, ese corazón no tiene los intereses de Dios en primer lugar, tiene nuestros intereses. Eso por un lado. Por otro lado, si mi corazón está más atraído hacia las cosas de este mundo terrenal, no voy a tener el tiempo, ni le voy a dar el tiempo, ni voy a tener el deseo de darle el tiempo a Dios, ni en su palabra, ni en oración. Bueno, por tanto, yo no estoy escuchando la voz de Dios. No puedo escucharla, aun si Dios me habla. Entonces, al final, el estado de mi corazón determina lo que escucho, y no estoy hablando de la voz audible de Dios, pero esa voz interna en nosotros. El estado de mi corazón no permite que yo pueda, o permite en mayor o menor grado, el que yo oiga lo que Dios está tratando de comunicarme. Y no solamente el grado que oigo, sino que realmente pueda reconocer lo que es esa voz interna de Dios versus lo que es la voz de mi carne, o la voz del enemigo, o la voz de la influencia de la sociedad, o la voz de la televisión que sigue retumbando en mi mente, aunque ya no es televisión porque no la estoy viendo, pero ya sembró cosas en mi mente y deseos en mi mente. Entonces, literalmente, un corazón dedicado a Dios tiene más tiempo para dedicar a Dios en oración. Un corazón dedicado al mundo tiene más tiempo para dárselo al mundo. Dos requerimientos básicos de la vida cristiana es la oración y la palabra. Los mismos apóstoles, cuando se ocuparon, pidieron que buscaran personas para atender mesas. Dijo: mientras tanto, nosotros nos vamos a dedicar a dos cosas, a la oración y al ministerio de la palabra. Esos son los dos pilares de la vida cristiana, por así decirlo. Y los dos están relacionados a la persona de Cristo. Entonces, cuando nuestro corazón palpite por lo que palpita el corazón de Dios, nuestras oraciones serán poderosas y eficaces. Así es. Bueno, el salmista dice, ¿verdad?, que deleítate en los deseos, o preséntale a Dios los deseos de su corazón, y luego Dios te hablará. La idea es esta. Si yo tengo en mi corazón
los intereses de Dios. Si las cosas que a Dios le interesan son las cosas que a mi corazón le interesan, cuando yo pida, yo voy a estar pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y si pido conforme a la voluntad de Dios, pues yo voy a recibir mucho más de parte de ese Dios, porque lo que estoy pidiendo es justamente lo que Dios desea. La vida cristiana no es tan compleja. Nosotros la hacemos compleja, pero hay premisas que me ayudan. Mira, Cristo fue al huerto de Getsemaní, sufrió ahí porque sudó hasta gotas de sangre. O sea, que él estaba en agonía, aún en agonía. Él hizo dos cosas. Le habló a Cristo, estaba hablando como humano, perdón, le habló a Dios Padre, como humano, de dos voluntades o de dos deseos del corazón. Del suyo como humano le dijo, bueno, si es posible que pase de mí esta copa. Ok, esto es lo que yo deseo. Al mismo tiempo, porque Cristo dijo eso como un ser humano, dijo, pero al final yo al mismo tiempo reconozco que yo no vine a hacer mi voluntad, sino la tuya. Entonces, mira, aquí está lo que yo deseo, pero haz lo que tú deseas y yo me someto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Podemos traer todo lo que tú quieras al trono de la gracia de Dios. Siempre y cuando al final podamos decirle, Señor, mira, todo eso que yo pensé, que lo hablé contigo, que pedí, olvídate de eso. Yo quiero hacer tu voluntad y ninguna otra. Yo creo que eso es lo que más cuesta como cristianos hoy en día. Que queremos salirlos con lo que nosotros, nuestros deseos y pero de nuevo, porque no acabamos de entender como premisas que son el ABC de la Biblia. Por ejemplo, Cristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, o sea, de una multitud que esté ahí, y que haya gente ahí que está pensando, bueno, sería bueno ser uno de sus discípulos. Cristo te dice, está bien, no hay problema. Necesitas hacer esto. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y luego sígueme. O sea, si no vas a hacer eso, no puedes ser mi discípulo, pero ¿sabes qué? No te moleste en venir, porque no va a funcionar esto. Entonces eso es lo que se nos olvida. Por eso que se nos dificulta al orar, decir que se haga tu voluntad y no la mía. Porque yo no hice el ABC. Claro. Que antes de seguir a Cristo yo tengo que morir a mí mismo. No se trata de mí, nada se trata de mí en esta vida. Se trata de los propósitos de Dios en mi vida, para conmigo. Y ahí eso hace la diferencia. Y cuando cuesta o sigue costando, es porque aún falta. Sí, claro, porque falta entrega, falta muerte de parte de mí. Y yo no puedo, el yo no puede seguir vivo y Cristo vivir su vida en mí al mismo tiempo. Habla también y nos dice en uno de los capítulos, salvos por fe solamente, pero la verdadera fe nunca está sola. Sí, esa es una frase atribuida primariamente a Calvino, que desde entonces mucha gente la ha dicho, la ha repetido. Y esa es la verdad. O sea, mis obras no contribuyen ni a un 1% a mi salvación. Pero una vez yo soy salvo, se supone, perdón que estoy saliendo de una gripe y una vez yo soy salvo, se supone que yo de forma natural voy a comenzar a obrar, a hacer buenas obras. Mi ilustración favorita es que un estudiante de ingeniería va a la universidad, está en la universidad. Él no hace casas o edificios para obtener el título de ingeniero. No, después que él es ingeniero, él hace casas, edificios o calles o lo que sea que él esté trabajando. Bueno, el cristiano no hace obras para llegar a ser cristiano. Ahora, una vez él es cristiano, ahora él hace obras, igual que el ingeniero. Pero esas obras las hace una porque ahora está capacitado por el Espíritu y Dios las hace para la gloria de Dios. Después de, no antes de. Y esa es la idea. Hay bastante material, pastor. Este libro es muy enriquecedor, la verdad. Llevado a las etapas o quizás explicarnos en unos minutos en sí cómo está dividido el libro de Santiago. Bueno, tú sabes que Santiago se parece mucho al libro de Proverbios. El libro de Proverbios es como una lluvia de temas.
A veces tú lees un versículo 2 o 3 y no tiene nada que ver con lo que sigue. Santiago se parece mucho y esa es la razón que explica por qué estos capítulos, en algunos casos, tú tienes el tema de la oración, por ejemplo, en el capítulo 1 de Santiago, y luego en el capítulo 5 de Santiago, él vuelve y aborda la oración. Pero a veces yo lo que hice fue que tomé eso que está dicho de la oración, el capítulo 1, y lo que se dice de la oración, el capítulo 5, por así decirlo, y lo junté. Entonces, no cada capítulo está exactamente en secuencia con cada versículo. Eso no fue un error, eso es unión de temas. La mayoría está en secuencia, pero hay 2 o 3, no sé si 4, de esos versículos que al no estar en secuencia en Santiago, yo los uní en un solo capítulo. Entonces esa es la idea, que la división de la tabla de contenido está por temas. Bueno, toma en cuenta lo que Santiago dice en el orden que lo dice, pero cuando llegué a un lugar donde yo sabía que también se hablaba más de lo mismo más adelante, pues lo traje, lo junté y lo puse en un solo capítulo. Entonces su consistencia es más temática, por así decirlo, aunque yo te diría que un 70-80% también sigue la secuencia del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de Santiago. Si hablamos del libro de Santiago en sí, ¿dónde nos encerraría como la gran temática? La gran temática del libro de Santiago es la vida práctica. Eso es uno, podríamos decirlo así. La vida congruente del cristiano, pudiéramos decirlo de esa otra manera. ¿Cómo luce un verdadero cristiano? Yo creo que todos esos son títulos posibles de esta carta. ¿Cómo luce un verdadero cristiano? Número 4 pudiera ser algo como discrepancias en la vida cristiana. ¿Cómo alinear tu vida diaria con la plomada de Dios? Pudiera ser otro título, pero es eso, es la vida práctica del cristiano. Esto es teología aplicada, de principio a fin. Yo creo que en la primera página, déjame ver porque tengo el libro conmigo a propósito. Creo que la primera página, exacto, dice teología aplicada, eso es. Casi cuando el libro se iba a imprenta, le pedí a la casa publicadora que agregara eso, para que la gente entendiera. Esto no es un libro eminentemente teológico, aunque lo es, pero de otra forma. Es teología aplicada, llevada a la vida diaria. Eso puede ser otro título. Teología llevada a la vida diaria. Quizá no sea el título más catchy, como dicen en inglés, o más vendedor, pero representa una realidad. Esto es teología para tú vivir la vida. Sí, usted lo menciona acá también, sobre el estudio que nos permite ver la Carta de Santiago. Iluminar áreas oscuras. Recordar principios que ya sabíamos, pero habíamos olvidado. Corregir comportamientos que no van con alguien que se llama Hijo de Dios. Reafirmar creencias o doctrinas que con el tiempo se debilitaron. Y también recordarnos que lo que decimos creer no solo debe estar en nuestra mente o en nuestros labios, sino que también debe vivirse. Amén. Así es. Ese es un buen párrafo que resume de qué trata la vida de Santiago. En el momento que me hiciste la pregunta, no recordaba exactamente cómo lo había articulado en el libro, pero eso es congruente con lo que acaba de decir hace un momento. Así es. Pastor, algo que quiera llevar y comunicar o incentivar también a cada uno de nuestros hermanos a que pueda no solo el hecho de escudriñar las escrituras, sino que también tomar literatura en la cual pueda ir. Acá vemos un ejemplo de la Carta a Santiago maravilloso, en el cual podemos comprender a mayor cabalidad y llevarlo a la práctica. ¿Qué quisiera decirle a los hermanos? Bueno, mira, la realidad es que yo pudiera decir, bueno, lee el libro de Santiago porque te va a decir dónde
tu vida es discrepante con lo que Dios demanda. Y eso es verdad. Pero yo creo que tenemos que terminar ahí, pero hay algo, yo estoy convencido, mientras más vivo, mientras más estudio la palabra, que el problema está, de nuevo, imagínate que nuestras vidas son como un edificio. El problema está que nosotros tiramos la zapata, en otro país se llama la fundación del edificio, y luego nos olvidamos de la fundación del edificio, que no la hicimos muy grande porque queríamos ver el edificio, no la hicimos muy gruesa porque estamos apurados por ver la primera planta, la segunda, la cuarta, la quinta y todo lo que íbamos a hacer en ella. Y pasamos la vida como embelleciendo esos pisos, porque eso es como lo que se ve, y ahí es donde vienen mis amigos, y etcétera, etcétera. Es una ilustración. Pero de ese edificio, lo más importante es la zapata. Entonces, ¿qué pasa? Si la zapata no está bien, no importa cuán hermoso luzcan los pisos de arriba, se va a derrumbar. Todo es cuestión de tiempo. Entonces, la zapata de la vida cristiana, Dios la enseñó en su palabra, y a través de los labios de Cristo y de los apóstoles, de la manera más clara, simple, llana. No se requiere ir a un seminario para eso. Entonces, déjame ver cómo lo digo ahora en esta parte ya como de conclusión. Sí, yo quiero que la gente viva la vida y yo mismo, la vida que Santiago dice, pero yo no lo puedo hacer si varias cosas no ocurren primero. Ahora vamos a la fundación del edificio. Yo tengo que morir a mí mismo. Y Cristo dijo, si alguien quiere venir a mí, que muera a sí mismo. O sea, eso es como lo primero. Entonces, eso es columna número 1 de la fundación. Tengo que morir a mí mismo. O negarme a mí mismo, que es como lo dice en el Evangelio. Luego tengo que tomar mi cruz. Bueno, mi cruz no es, por ejemplo, yo tengo una diabetes por más de 50 años. Eso no es mi cruz. No estamos hablando de eso. Mi cruz tiene que ver con un llamado que Dios me ha hecho en mi vida. Ese llamado tiene desiertos. Yo tengo que atravesar esos desiertos. No puedo llegar a la tierra prometida sin pasar por los desiertos. Tengo que aceptar los desiertos y buscar a Dios en los desiertos. Yo tengo que hacer eso. Pero déjame regresar al punto número 1. Si alguien quiere seguirme, tiene que morir a mí mismo. Ok. Entonces, si yo verdaderamente muero a mí mismo, que tengo que hacerlo todos los días, porque tú mueres un día, el otro día el yo quiere volver a revivir. Pero verdaderamente muero todos los días, sigo como muriendo y muriendo y muriendo. Básicamente lo que estoy haciendo es sometiéndome para que el Espíritu me llene. Si el Espíritu me llena, no va a ser tan difícil vivir la carta de Santiago. Pero yo necesito llenura. Y la llenura necesita mi muerte. Pero no es tan complejo, no es tan difícil. La dificultad no está, qué difícil vivir la vida cristiana. Yo no me imagino a un Dios todo bondadoso, todopoderoso, infinito en gracia, que decidió y dijo, déjame diseñar una vida para mis hijos cristianos lo más difícil posible. No. Ni siquiera, va a ser difícil porque ellos son pecadores. No, yo concibo un Dios, como es infinitamente sabio, infinitamente amoroso, que dijo, yo sé que es difícil, imposible vivir la vida que a mí me puede complacer. Por consiguiente, cuando yo los haga nacer de nuevo, le voy a dar una nueva naturaleza con nuevo deseo. Por consiguiente, yo voy a hacer que el poder del Espíritu more en ellos. El Espíritu que mora en mí es el Espíritu que concibió a Cristo como ser humano, era la concepción de Cristo. Es el Espíritu que descendió sobre Cristo en el Jordán. Es el Espíritu que Marcos dice que empujó a Cristo al desierto porque lo estaba guiando para ser tentado. Lo empujó al desierto para ser tentado. El mismo Espíritu. Luego en el desierto, él cita la palabra que fue inspirada por el Espíritu, simplemente para mostrar la dependencia de Cristo del Espíritu. Cuando lo acusaron de que expulsaba demonios por el poder de Belcebú, dijo, oye, ese es el pecado imperdonable, porque Dios puso los espíritus por el poder del Espíritu. Cristo vivió por el poder del Espíritu, no hizo nada en su propio poder como segunda persona de la Trinidad, aunque lo tenía. No, Él vino a representarnos a nosotros y vivió por el poder del Espíritu.
Luego va a la cruz y Hebreos 9:14 nos dice que allí fue sostenido por el poder del Espíritu. Y luego él muere, y dice el libro de Romanos capítulo 8, que él fue levantado por el poder del Espíritu. Cristo entra a este mundo por el Espíritu, concebido por el Espíritu, y sale de este mundo empoderado por el Espíritu. Y yo quiero vivir una vida llena de mí y no llena del Espíritu. No, es imposible, por eso que es tan difícil. Entonces, por eso quería decir, yo necesito esto primero para luego vivir lo que Santiago me está diciendo. Pero yo creo que mucha gente lee a Santiago, quizá tiene deseos en el momento de leerlo, como de poder vivir esa forma, pero luego no lo logra y se le hace difícil. Y alguien tiene que venir a decirle, sí, pero Santiago presupone todo esto que acabamos de mencionar. Y si no fuese por el Espíritu dado a nosotros, que mora en cada uno de nosotros, imposible cumplir. Sí, esa es la palabra. No es difícil, es imposible cumplir con lo que Dios nos ha pedido. Pero Dios es justo. O sea, si Él me pide algo, Él entiende que yo puedo hacerlo. Ya si yo lo hago, ya eso es problema mío, por así decirlo. Pero Él me capacitó para que lo hiciera. Y nos da las cosas como lo vimos al principio. Necesitamos sabiduría, pidámosla. Exacto. Y Él la va a dar en abundancia. Amén. Y sin reproche. Amén. Y el libro se llama ¿Crees la Biblia? Vive la Biblia. En otras palabras, si no vivo la Biblia, yo no le he creído. Lo que yo vivo es lo que yo verdaderamente creo. Lo otro yo lo puedo saber, pero no lo creo. Así que muestro ahí el hermoso ejemplar para que podamos disfrutar de esta lectura y aprender cada día más de la palabra del Señor y cómo vivirla, no solamente leerla que quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón y Amén. que podamos también después poder ponerla en práctica a la vida cristiana. Amén, amén. Pastor Miguel, ¿qué se viene? ¿Vienen más libros? Ya, apenas en 2 a 4 semanas debe salir otro libro sobre la oración. Se llama Clama a mí. Y que clame al Dios que te escucha y que te responde. De hecho, yo recibí la foto del primer ejemplar. Me dijeron que esos primeros libros debieran estar ya llegándome pronto, y de ahí entonces probablemente en unas semanas más la librería en Estados Unidos. Entonces, ese yo creo que es un buen libro porque la vida de oración siempre ha estado muy débil entre los hijos de Dios. Ya para el año que viene hay algunas cosas pendientes, no sé qué vendrá primero, pero quiero escribir, tengo un libro conversado con casas editoras, lo que ellos mismos no saben qué van a hacer primero, pero se llama El Cristo que predicamos, la carta a Romanos que estoy predicando al presente, quiero sacarlo como quizás 2 o 3 tomos, para no hacer uno solo muy grueso que se hace difícil manejarlo a la hora que lo estés leyendo. Ese es otro de los libros próximos. Creo que el año que viene, en combinación con Lifeway, probablemente van a sacar un libro, se va a llamar La creación declara su gloria. Es una reflexión acerca de la creación y cómo declara la gloria de Dios. Si Dios permite, Lifeway me está llevando a mí con un grupo de personas el año próximo en un crucero a lo largo, cerca de lo que es todo lo que es Noruega y demás. Entonces, al contemplar ese paisaje, que podamos hablar de qué manera la gloria de Dios es reflejada en su creación. Vamos a ver si sale así, pero ahí hay varias cosas que están ya conversadas y muchas otras que quisiéramos seguir sacando. La idea es poder hacer un par de libros al año. Amén. Que el Señor pueda guiarle también, fortalecerle también en salud y pueda llevar todo esto a cabo para bendición de muchos y por sobre todas las cosas, para glorificar al Señor. Amén, amén. Y gracias nuevamente por la oportunidad. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Ya hay varios libros que se han pasado, Pastor. Quizás ahí más adelante podríamos ir retomando algunos de los que ya escribió para ir incentivando también a nuestros hermanos a que puedan ir leyendo y escudriñando cada día más también. Amén, amén. Bueno, gracias a ti de nuevo.
Un gran abrazo, pastor. Señor le Igual. guarde, le fortalezca. Nos vemos en una Muy próxima bien. oportunidad. Bendiciones. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este día y quédense junto a nosotros en compañía de Armonía.